Hoy quiero hablar desde México de un lugar que no suele ocupar el centro, que vendría siendo el análisis, porque hay países que se explican con cifras y hay otros que solo se entienden observando cómo han construido su espacio. Y México pertenece al segundo grupo, ¿no? Y lo que ha construido todavía no termina de ser comprendido, de hecho, por el resto del mundo. Cuando miro a México, no veo o no busco en realidad decoraciones, no busco fotografías para turistas, yo trato de buscar el sistema, ¿no? La arquitectura, que vendría siendo el reflejo más honesto de un país, porque la arquitectura no puede mentir. Necesita tierra, necesita gravedad, necesita tiempo y necesita decisión. Todo edificio, incluso el más sencillo, revela cómo una sociedad entiende el orden, la seguridad, la belleza y el poder, ¿o no? Ustedes me pueden ir poniendo en los comentarios qué opinan sobre esto. Porque en Latinoamérica solemos mirar los edificios como si fueran objetos, pero los edificios son respuestas. Responden, por ejemplo, al clima, ¿no? La historia, el dinero disponible y la manera en que la gente convive. Pero por eso analizar la arquitectura mexicana no es un ejercicio estético, es un estudio de identidad nacional. Y México es un país que ha sabido mantener su lenguaje espacial a lo largo de siglos de transformaciones. De hecho, lo hizo absorbiendo todo. Las ideas europeas, las tecnologías modernas y sobre todo su propia memoria. Toda esta cultura prehispánica no destruyó su pasado como para comprender el presente, sino que lo integró. Y esa capacidad de integración explica más sobre México que 1000 libros de historia. Y antes de hablar de lugares concretos, explico mi método, ¿no? Siempre observo en 3 capas. Le estoy dando como mi clave de éxito. No, básicamente no. Solamente los quiero introducir como en la manera en que yo veo esto, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las 3 capas, la primera es la física. La materia pura vendría siendo la piedra, el hormigón, el agua, la sombra. La segunda es la cultural. Los símbolos, la memoria, los mitos que acompañan el lugar. Es interesante esa parte. Y la tercera es la de uso. Cómo la gente realmente lo habita, lo toca, lo interpreta. Por ejemplo, la casa que está, creo que es Roma, que es un Airbnb que está en toda una esquina frente a la plaza, que dicen que es una casa embrujada. Entonces es interesante porque ahí tú empiezas a preguntar, ¿y quién lo habita? ¿No? Porque tiene una arquitectura increíble en la esquina, un techo puntiagudo hermoso. Y ahí empieza la otra parte, ¿quién lo habita? ¿Cómo se usa? Y ahí te van contando, mira, no lo habita mucha gente, pero sí se utiliza para Airbnb, y ahí empieza la historia. Eso es la arquitectura interesante. Vamos a ver en el futuro esa casa. Comienzo por el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. La mayoría de las personas lo recuerda por la gran columna que hablábamos en el video anterior y esa placa de concreto fuerte arriba que lo sostiene, ¿no? Con esa lluvia constante, la lluvia de Tlaloc. Me encanta cómo suena ese nombre en Tlaloc. Lo siento como que es una palabra tan bonita en lenguaje, pero su verdadera genialidad no es la escala, sino que de ese momento en el museo, su genialidad es la lógica. La columna representa una ceiba, ¿no? Un árbol sagrado en la cosmovisión maya, y que une finalmente el cielo con la tierra, ¿o no? Ustedes me pueden explicar mucho mejor esa parte en los comentarios si lo manejan bien. El agua que cae de este lugar recuerda el lago Texcoco, donde se fundó finalmente
Tenochtitlán. No es tan fácil el vocabulario de México. Y el espacio de agua frente a ese pilar devuelve la imagen del visitante. Qué rico sentarse ahí, como si cada uno participara de esa historia. Yo estuve harto rato ahí sentada, grabando, de hecho, videos. Porque el museo no te separa del clima ni del ruido, sino que al contrario, como que lo domestica. Y bueno, es un edificio que enseña sin pronunciar palabras. Te dice, este país no necesita escapar de su entorno para hacer cultura, por ejemplo. Su entorno es la cultura. Y ese gesto, convertir el exterior en interior, es la esencia de la arquitectura mexicana. No construye para protegerse del mundo, sino que construye para entenderlo mejor. Y luego, bueno, me lo han puesto mucho en los comentarios sobre la ciudad universitaria, la UNAM. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Su arquitectura es una respuesta directa a la tierra donde se asienta, la roca volcánica. Y en lugar de nivelar el terreno, los arquitectos lo aceptaron. Muy lindo lo que se hizo así. Ahí las fachadas dialogan con la piedra, los murales cuentan la historia del país y los espacios abiertos reflejan finalmente el futuro o el flujo natural de la lava petrificada. Es una poesía estar ahí. Allí esta lección es como que no hay que imponerse en la arquitectura, sino que hay que adaptarse. Y en un mundo que busca siempre, todo el mundo siempre está buscando controlar el paisaje. No sé por qué. México como que estudia el paisaje, lo observa y lo transforma sin negarlo. Y ese principio técnico se convierte en una lección moral, que es la fuerza no está en dominar, sino que la fuerza está en convivir, en la convivencia. Cuando caminas por la CU, o por CU, en realidad, sientes que el campus no es un conjunto de edificios, sino que es como una conversación entre la geología y lo humano. O quizás es la geología y la mente humana. ¿Puede ser mejor eso? Porque la piedra volcánica te recuerda el conocimiento, ¿no? O te recuerda que el conocimiento nace de los desastres. Porque así es, ¿no? Y esa relación entre el suelo, forma como, o quizás suelo, forma y propósito, convierte a la UNAM en uno de los laboratorios de urbanismo más honestos del continente. Es un gran ejemplo. En Puebla, el barroco mestizo demuestra que la belleza no siempre nace de la simplicidad. El barroco mexicano es un código visual que equilibra la emoción y el cálculo. Cada relieve, cada curva, cada dorado responde a una geometría precisa que busca conmover sin perder ese rigor. Y en las iglesias, como este nombre es difícil, lo tengo anotado acá porque me cuesta decirlo. Tonantzintla o Acatepec. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Díganme por favor si lo dije bien. Pero en estas iglesias el color, es que me impresiona mucho el color porque siento que el color no es un adorno. Es una estrategia para traducir la fe indígena y el lenguaje católico. Lindo. Y el resultado no es una copia de Europa, por ejemplo. Es para mí, una reinterpretación. Y en México yo encuentro que enseña algo fundamental, que es que la identidad no se conserva aislándose, sino mezclando las cosas con criterio. La mezcla puede ser orden, totalmente. Puede ser estructura también. Y en ese orden complejo se lee la mente de un país que aprendió a convivir con sus contradicciones sin necesidad de resolverlas todas. En Orizaba
Hay una joya que está realmente olvidada, eso sí, y yo creo que vale la pena mencionar, que es el Palacio de Hierro, ¿o no? Porque su estructura metálica, ¡qué belleza! Fue fabricada en Bélgica y ensamblada pieza por pieza en México a fines del siglo XIX. Imagínate. No es importante solo por su origen, sino por lo que representa, que vendría siendo una modernidad viajera, que es consciente de la globalización mucho antes de que existiera esa palabra. ¿Lo habían pensado? Lo relevante no es que haya llegado desde Europa, sino que haya sido asimilado. El edificio se integró al tejido urbano de México, mezclando ingeniería extranjera con la vida local. Y sus balcones se ven como en las primeras discusiones sobre comercio, trabajo y ciudadanía. Y no fue un lujo importado, no, sino que fue un laboratorio donde México aprendió como a combinar la técnica foránea con un carácter propio. Y esa es otra lección. La arquitectura puede venir de lejos, sin problema, pero solo pertenece a un país cuando la gente lo usa y la hace suya. México lo hizo desde hace mucho tiempo. Eso es lo bueno. Hablar de México sin Teotihuacán sería omitir su origen técnico, ¿o no? Porque allí el poder se expresa en geometría, eje, simetría, secuencia. No hay ninguna improvisación ahí, sino que para mí hay una planificación ritual. La ciudad de los dioses. La ciudad de los dioses, imagínate. No se construyó para un grupo, sino para una idea, representar la organización del universo. Para eso se creó esa ciudad. Es una locura. La gran calzada, las plataformas, las pirámides funcionan como un sistema de orientación simbólica. Caminar por ellas es recorrer una tesis de urbanismo ancestral. Yo cuando fui a ese lugar, contraté una guía para que específicamente a mí me explicara todo eso, porque de verdad es una belleza y tan cerca de Ciudad de México que es espectacular. Y lo asombroso es que la misma lógica aparece siglos después en la cuadrícula colonial y más tarde en el urbanismo moderno. El patrón se mantiene, ordenar el espacio para narrar poder. Es así. Es así. Y eso explica por qué incluso en ciudades contemporáneas México conserva un cierto dramatismo en la forma urbana. No es exceso, para nada, es continuidad cultural. El espacio sigue siendo un escenario donde la historia se repite, con nuevos materiales, eso sí. Luis Barragán es la síntesis del México moderno. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Porque muchos lo asocian con el color, pero el color de Barragán no es pintura, es control de luz, es termodinámica, es orientación, es proporción. El color regula la temperatura y organiza la mirada y define también el silencio. Barragán demostró que el silencio también se diseña. Es loco, ¿no? Las personas piensan que los arquitectos construimos casas y hacemos edificios y hacemos planos y nada más, pero hay toda una parte súper como sensorial, eso es lo que quería decir, en la cual también hay que trabajar. Y eso define a un arquitecto con otro. Por eso que las casas de Barragán, tú puedes ver que la pausa es una herramienta arquitectónica. El agua, los muros altos, los patios cerrados, todo está pensado para bajar el ruido del mundo y dejar entrar como ese momento de introspección. Y eso es, yo no diría que es misticismo para nada, sino que es como una técnica emocional aplicada en la forma. Y cuando uno visita, por ejemplo, la casa Gilardi, ¿no? O la capilla
de las Capuchinas, me parece que así se llama. Yo hablo de aquí, la capilla de las Capuchinas y la casa Gilardi, sí. Porque con ellas definitivamente comprendes que la modernidad mexicana no necesitó copiar, por ejemplo, a Le Corbusier, sino que como que lo tradujo a su clima y a su fe y lo volvió más humano. Barragán enseñó que la austeridad no es pobreza, sino que es precisión. Bueno, en Chilitla, me cuestan esas palabras de México, de la T con la L. Yo creo que para todos los chilenos es difícil pronunciarlas. Pero en Chilitla y el Jardín Surrealista de Edward James, yo creo que vale la pena mencionar, muestra la arquitectura en su estado más vulnerable. El concreto se deja cubrir por la vegetación, el tiempo como que interviene como otro arquitecto en el proyecto. Y no hay un dominio, sino que en el fondo hay como una negociación. En esa relación entre ruina y vida convierte al jardín en un experimento radical sobre lo efímero. Y luego está Tajín, ¿no? Que sería su ritmo de nichos repetidos, muy lindo. Muchos creen que solo tiene como un valor arqueológico, pero su enseñanza es definitivamente actual. El diseño puede registrar el tiempo. Y cada repetición, cada sombra marca un compás solar, una representación del día. En el mundo contemporáneo, esa idea se traduce en modulación, que vendría siendo la eficiencia energética, en la repetición constante. Y México entendió hace siglos que la arquitectura puede ser un calendario, un instrumento y un refugio a la vez. A mí lo que más me gusta es esto de la eficiencia energética que tiene México, porque México lo tiene como intrínseco. Yo tuve que estudiarlo, me tuve que especializar en eso. México no solo destaca por su arquitectura histórica, sino que también por su ingeniería. Yo creo que es importante mencionar su ingeniería moderna, que merece también el mismo respeto, tal cual, porque los puentes, las presas, las autopistas, los hospitales demuestran una cultura técnica sólida, que rara vez busca un protagonismo. Y mientras otros países están como compitiendo, ¿no?, en construir rascacielos, el edificio más grande, México perfecciona su infraestructura, esa infraestructura cotidiana. Y el verdadero desarrollo no se mide en la altura, sino en el mantenimiento. Y aquí la ingeniería mexicana revela un valor civilizatorio, que sería hacer mucho con poco, usar la lógica antes que el derroche. El mexicano cuida sus pesos. Y eso también es arquitectura, aunque no siempre se fotografíe. Y bueno, en un viaducto, por ejemplo, bien trazado, o en una escuela antisísmica, se esconde más patriotismo que en muchos monumentos. Y bueno, así se construye finalmente la dignidad funcional. Se habla mucho de la arquitectura social, ¿no? Siempre se habla. Pero lo social no es una etiqueta, es un resultado medible. Es importante tenerlo claro, porque un espacio es social cuando mejora la vida de quienes la usan y no cuando suena bien en una conferencia. México tiene una tradición de plazas activas, mercados vivos y también calles con sombra. Se preocupa mucho de eso. Cada una de esas tipologías cumple con una función práctica, que es que regule la temperatura, que fomente el encuentro, que sostenga microeconomías. Y la arquitectura social no se declara, se cuantifica. Y en permanencia se cuantifica también en seguridad, por ejemplo, en el flujo de mujeres, en los niños durante el atardecer, ¿no? Y esas son métricas más útiles que cualquier otro discurso. Y México, con su experiencia urbana popular, ofrece lecciones que muchos países aún no logran aprender.
Y bueno, en los comentarios del canal, varias personas me corrigieron, que en México se dice aguacate y no palta, que el museo Jumex se pronuncia con J, Jumex, yo le digo Jumex, pero es Jumex, ¿no? Que debería presentarme al inicio, por eso que quise explicar quién soy y de dónde hablo, ¿no? Yo soy arquitecta, Francisca Prat, chilena. Y bueno, y todas esas observaciones son valiosas, porque cuando las personas, ustedes mismos, cuidan su lenguaje, al final están cuidando su cultura. Así que les agradezco mucho todas las correcciones que ustedes me hacen. Y yo como arquitecta solo puedo leer bien a un país si al final yo también respeto sus palabras. Tienen toda la razón. Así que muchas gracias por corregirme. Y porque finalmente la corrección es una manera más exacta de hacer la mirada. Y bueno, después de recorrer todas estas capas que les expliqué en algún momento de este video, hay una idea que se impone. México piensa con su espacio y no necesita teorizar demasiado, ¿no? Porque sus obras ya lo explican. Cada ciudad, cada templo y cada casa rural confirman una inteligencia territorial que equilibra técnica, clima y espiritualidad. Y esa coherencia no es casual, para nada. Viene de siglos de observar la materia y de aceptar que el tiempo se construye. Por eso las ruinas, todas las ruinas no se eliminan, sino que se integran. Y por eso que las calles no buscan la perfección, sino que están buscando una continuidad. Y México no es un país donde la arquitectura y la gente se influyen mutuamente. Eso no es. No existe una sin la otra. Y bueno, y esa reciprocidad es lo que quizás el mundo aún no entiende. Porque analizar México finalmente sirve para mirarnos como región, ¿no? Latinoamérica comparte un problema, que es copiar modelos sin procesarlos. México, en cambio, interpreta. Y bueno, eso es importante porque puede importar técnicas, pero las vuelve propias. Entonces nos enseña, ¿no? Y eso finalmente es un desarrollo cultural. No rechazar lo externo, sino domesticarlo. Para cualquier arquitecto latinoamericano, estudiar México es como leer un manual de adaptación inteligente. Su historia enseña que la modernidad no se compra, se fabrica desde el territorio. Y eso es lo que tenemos que lograr hacer como latinoamericanos. Y ese territorio, con su riesgo sísmico, con su humedad, con su calor, con su desigualdad, al final es el laboratorio donde la arquitectura se vuelve a ser ética, que es lo que necesitamos hoy en día. Bueno, este canal y este podcast existen para finalmente construir ese pensamiento crítico sobre la arquitectura latinoamericana. No quiero idealizarla, quiero entender sus mecanismos. En los próximos episodios me gustaría hablar de la ciudad universitaria, Bellas Artes, Palacio Minería, Palacio Postal, Xochimilco, qué lindo Xochimilco, me encantó Xochimilco, Reforma, anduve en bicicleta por Reforma, uff. Y después, bueno, me gustaría hablar de Guadalajara, de la ciudad de Barragán, donde la luz y el silencio se convierten en materiales que me encanta. Me gustaría ir a Oaxaca, a Veracruz, para observar la naturaleza, la religión, la ingeniería y cómo dialoga todo esto sin conflicto. El propósito no es hacer un turismo visual, sino que quiero entrenar la mirada. Ese es el ejercicio que estoy buscando. Entender por qué algo funciona, por qué un espacio emociona o por qué una ciudad envejece bien. Y esa es la educación estética que Latinoamérica o América Latina necesita, ¿no? Que no es decorar, sino que pensar. Entender a México es aceptar que el país, digamos que es un laboratorio como de permanente movimiento. Y no hay un México, hay muchos Méxicos.
Un México indígena, el México virreinal, el México moderno, el México industrial, el contemporáneo. Y todos conviven, todos. Y a veces en conflicto, sí, algunos de acá pelean con los de acá, no lo puedo negar, eso es parte de lo que somos latinoamericanos. Y a veces también hay mucha armonía y paz, y todo esto dentro del mismo territorio. Pero lo importante, finalmente, no es la verdad, sino que es la coherencia invisible que los une. Una sensibilidad hacia la materia, una lógica de adaptación y una espiritualidad, wow, la espiritualidad mexicana, que no necesita templos como para expresarse, es linda, es súper linda. Cada piedra, cada muro, cada plaza dice lo mismo. Aquí nada se destruye del todo, todo se transforma, como lo dice esta teoría, ¿no? Y en un mundo que descarta, que estamos en el mundo del descarte, ¿no? O en el tiempo del descarte. Eso es una forma que tiene México como de sabiduría. El mundo observa a México, claro, por su gastronomía, por su música, por las playas, el caos urbano, ¿no? Pero todavía no comprende la raíz de su estabilidad cultural. ¿Qué nos ha pasado? ¿Ah? ¿Qué le ha pasado al mundo que la cultura no está ahí como más arriba, como con más ganas de aprender? Esa raíz finalmente está, para mí, en la arquitectura, en su manera de construir con propósito que tiene México, usar el color para pensar y al final combinar el misticismo con técnica y sentir contradicción. Qué lindo eso, ¿no? Donde otros países separan la tradición y la modernidad. México me gusta porque México los une. Donde otros ven materiales baratos, México ve como una identidad. El uso de la tierra, del adobe, de las piedras volcánicas, de los materiales que se encuentran ahí mismo en la zona, la roca, la topografía. Donde otros levantan como muros para aislar, México los usa como para contener luz también, eso me encanta. Y esa forma de pensar la materia como un lenguaje filosófico es lo que el mundo aún no entiende. No sé por qué. Quizás nunca lo entienda del todo. ¿Lo habían pensado? Porque no basta mirar, sino que hay que vivirlo, hay que caminarlo, hay que sentirlo. Como esa densidad en la historia bajo los pies, no sé. Bueno, si llegaste hasta aquí, significa que también te interesa entender todo esto, no solo mirar. Y bueno, eso ya es un acto de respeto hacia cualquier país, ¿no? Yo creo. Y por eso te invito a suscribirte y déjame por favor aquí tu top 3, por favor, de cuáles son los lugares para ti que explican México. Déjame por favor aquí tu top 3. Quiero saber también, si puedes, ¿por qué los estás eligiendo para que me explicas? ¿Qué emociones te despiertan esos espacios? ¿Y qué historias te guardan? Tus respuestas van a ser el mapa para los próximos videos o los próximos capítulos. Por eso que me interesa mucho que entiendas en el fondo en este canal que va a tener quizá en algún momento dos caminos, que vendría siendo el podcast de México Hoy que tú estás viendo en este minuto donde estoy hablando de la cámara sin adornos. No quiero distraerte, quiero que me puedas oír. Y lo más probable es que pronto empiece una nueva lista de reproducción, por el cariño, se los debo, donde quiero mostrar imágenes, donde voy a mostrarles mis recorridos, para quienes quieran ver con los ojos, además de escuchar con la mente. La arquitectura es una forma, finalmente, de pensar el mundo, y México es uno de los países que mejor lo hace. A mi parecer, ¿no? Comprendo que no es un lujo, lo tengo claro. Para mí es una lección de cultura que puede resistir sin volverse un museo, porque eso es lo que pasa con la cultura, que a veces se convierte en museo. Pero sin volverse al museo, ¿cómo puede cambiar sin perder esa memoria? Y si algo me ha enseñado México, definitivamente, es que la verdadera modernidad no consiste en olvidar el pasado, sino a seguir construyendo con él. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete. Que estés bien. Chao.